estimado compañero Santos Savera Vázquez, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de la CUNAI. En el segundo día de nuestro Congreso Regional de las Rondas Campesinas de Piura, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones para que tal vez les puedan ser de utilidad en su trabajo como ronderos. En primer lugar, rápidamente voy a referirme al momento político que vive nuestro país, porque los ronderos no pueden estar ajenos a lo que pasa en el país, a lo que pasa en la vida económica, en la vida cultural, en la vida política, que es en este caso nuestro querido Perú. Pues bien, en primer lugar tenemos que decir que tenemos un nuevo presidente de la República que va a juramentar este 28 de julio, en que se recuerdan 200 años de la independencia del Perú del yugo colonial español. Pero una cosa tengo que aclarar: nosotros, y sobre todo los pueblos originarios, de los cuales son ustedes descendientes, no tienen nada que celebrar. Lo único que estamos haciendo es recordar, es rememorar esa fecha. Porque antes que recordar el 28 de julio de 1821, deberíamos principalmente recordar la gesta libertaria, la gesta heroica de nuestro padre espiritual, de quien es el símbolo de la identidad nacional, que es Túpac Amaru II José Gabriel Condorcanqui y su compañera Micaela Bastidas. A ellos tenemos que fundamentalmente recordarlos. Entonces, no vamos a celebrar los 200 años, vamos simplemente a recordar, vamos a rememorar esa fecha que marcó la independencia política de nuestro país. ¿Y por qué decimos que no vamos a celebrar? Porque uno celebra cuando, por ejemplo, ustedes tienen su cumpleaños, pues, aunque fuera de manera sencilla, ustedes celebran su cumpleaños con alegría. Pero nosotros vamos a celebrar los 200 años de independencia. No tenemos nada que celebrar, porque en los 200 años de la llamada república, esta república en primer lugar estuvo dominada por los criollos, que eran los hijos de los españoles cuando vino la independencia, que eran fundamentalmente comerciantes, y que luego esta república estuvo dominada por más de 12 gobiernos militares, por caudillos militares, y luego por gobiernos oligarcas, que fundamentalmente representaban a la oligarquía terrateniente, a los gamonales, a los hacendados. Esos hacendados que explotaron a los campesinos, a los indígenas, más todavía que a los españoles. Estos 200 años realmente no son de muy grata recordación para los pueblos del Perú. Entonces, este año, en estos 200 años, por lo menos haya una excepción. Ya no se ha elegido a un oligarca, no se ha elegido a un presidente que es mayordomo del gran capital, que es mayordomo de las transnacionales. Se ha elegido a un campesino, a un profesor que proviene de las serranías de Cajamarca, y que en estas elecciones, como dije en alguna oportunidad, los Atahualpa han vencido a los Pizarro. José María Arguedas, aún muerto, ha vencido a ese marqués que reniega de su nacionalidad peruana, que se llama Mario Vargas Llosa. Pero obviamente, antes del presidente que hemos elegido, también los piuranos sí debemos estar orgullosos, porque yo soy piurano como ustedes. Debemos estar orgullosos que un piurano fue la excepción en esos 200 años, porque sí representó a los pueblos olvidados, a los eternamente excluidos, a los de abajo. Eso fue el general Juan Sin Miedo, fue Juan Velasco Alvarado, que rompió el espinazo, la espina dorsal de la oligarquía terrateniente, de los hacendados que habían prácticamente gobernado nuestro país, con un gobierno patriótico y nacionalista, cuya principal medida, que sí tenemos que celebrar y recordar todos los años, es la reforma agraria. Yo, cuando he estado en Ayabaca, me he ido a las ruinas, al complejo arqueológico de Aipate,
por donde pasaba el camino Inca, el Capañán, desde Quito, viniendo por Loja, etcétera, por lo que ahora es Cuenca, que antes era Tumipampa en Ecuador, venía por Aipate, luego venía por Huancabamba, etcétera, pasaba por Cajamarca hasta llegar al Cusco. El Capañán, ustedes tendrán conocimiento, tenía más de 25.000 kilómetros cuadrados de recorrido, era mucho más largo que la carretera Panamericana Sur. Entonces, en este trabajo del general Juan Velasco Alvarado, cuando yo he ido, por ejemplo, a Ayabaca, he tomado nota que la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca celebra el Día del Campesino el 24 de junio. ¿Y dónde lo celebra? Lo celebra en la explanada del complejo arqueológico de Aipate. Ustedes, compañeros ronderos, también tienen que practicar turismo histórico para que se den un baño de historia, para que vean cuál ha sido el pasado grandioso del Tahuantinsuyo. Deben ir, por ejemplo, a Aipate, que es la cosa más importante que se preserva como herencia del Tahuantinsuyo, en el caso concreto de la región Piura, porque donde estuvo la sede de la cultura tayán, de los tayanes en Piura, en la costa, y en la sierra estaban los guayacundos en Huancabamba y Ayabaca. Ahora ese terreno que ocupaba la cultura tayana, el pueblo de los tayanes cuando llegó Pizarro, ahora ya está sepultado por la represa de Coechos, algo que ustedes también deben saber. Pues bien, entonces fue el general Juan Velasco Alvarado el que hizo levantar cabeza al campesino, al indígena, que estaba dominado por los gamonales de horca y cuchillo. Y bueno, ¿qué otro acontecimiento histórico ha hecho levantar cabeza a los campesinos? La aparición de las rondas campesinas. Es decir, los campesinos deben celebrar dos cosas. El 24 de junio, sobre todo recordando el día de la reforma agraria de 1969 y el día en que se fundaron las rondas campesinas en la estancia de Cuyumalca, en la provincia de Chota, que fue el 29 de diciembre de 1976. Ya se van a cumplir 45 años, ya se acerca a medio siglo de existencia de las rondas campesinas del Perú. Esas son las fechas que hay que celebrar. Ahí hay que hacer fiesta y no celebrar acontecimientos que de verdad no fueron de un gran cambio para los pueblos originarios y sobre todo para los campesinos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos, compañeros? Ya para no irnos a analizar los 200 años de la llamada República. Desde el año 1992, en que mediante el autogolpe del 5 de abril de 1992, el ingeniero Alberto Fujimori asumió el poder total, es decir, cerró el Congreso de la República, cerró el Poder Judicial, cerró el Tribunal de Garantías Constitucionales, que así se llamaba antes, en lugar de lo que ahora es el Tribunal Constitucional. Se hizo del poder e implementó una dictadura cívico-militar apoyado fundamentalmente en los militares. A partir de esa época, compañeros, se ha implementado un régimen económico que se llama un régimen neoliberal. Más después voy a hablar algo sobre el tema neoliberal cuando hable de la Constitución, porque a veces hablamos términos y de repente, como ustedes no son economistas, no son abogados, no han pasado por la universidad, de repente a veces es un término no tan fácilmente comprensible, por ejemplo el llamado neoliberalismo. Pero este neoliberalismo está desde el año 92, ya prácticamente 30 años, y no ha resuelto los problemas históricos de nuestro país. También quiero que tomen conciencia que en estas últimas elecciones enfrentaba el retorno del fujimorismo y la posibilidad de que un maestro rural, Pedro Castillo Terrones, asumiera la presidencia. Dos grupos económicos, dos grupos poderosos estuvieron en la campaña para evitar que el pueblo ganara estas elecciones. Y eso lo tienen que saber. Estos grupos son el grupo Romero, dueño del Banco de Crédito. Lamentablemente este señor Dionisio Romero es piurano de nacimiento, pero se ha convertido en todo un monopolio que es el que ha prácticamente dirigido toda esta política económica para tratar de ejercer terrorismo económico para que no ganara el profesor Castillo. Este grupo del Grupo Romero, que tiene una empresa, para no hablar de todas las empresas, para no hablar del Banco de Crédito,
Tiene Alicor, que es la empresa que se encarga de la importación de los insumos o de los alimentos, del trigo, de la harina, del aceite, que luego se comercializa en nuestro país. Pues bien, ahora en la pandemia han hecho su agosto, como decimos, y han hecho su chacra. El aceite que costaba 6 soles 50 ha pasado a costar 9 soles. Ahora está ya a 10 soles el aceite. ¿Y quién es el causante de la subida del aceite? Si los insumos no han cambiado de precio, nada menos que el grupo Romero, que ha hecho su agosto con esta pandemia. ¿Y para qué tiene que hacer este tipo de subidas artificiales, de escasez artificial el grupo Romero? Para que la gente tenga miedo y diga, no, va a ganar Castillo, las cosas van a subir, no hay que votar por Castillo, hay que votar por el fujimorismo. Este papel nefasto lo ha cumplido el grupo Romero, que no solamente es dueño del Banco de Créditos, es dueño de clínicas, las principales clínicas, la Internacional, por ejemplo, en Lima, ya es propiedad del grupo Romero, porque la compañía de seguro RIMAC es también de su propiedad. Pero ¿qué otro grupo nefasto ha estado detrás de esta campaña? Es la familia Miró Quesada, una aristocrática familia limeña que ya tiene más de 100 años de poder en el país. Ellos son dueños de un poder mediático porque son dueños de todos los canales de televisión prácticamente, Canal 4, Canal N, y de casi todos los medios periodísticos, es decir, El Comercio, El Ojo, El Men, etcétera, etcétera. Ellos son dueños de estos canales, de estos medios de comunicación. Y ellos han desarrollado un terrorismo mediático, periodístico, digamos, metiendo el miedo de que a los comunistas van a tomar el poder, que les van a quitar las cosas a la gente, les van a quitar sus chacras, les van a quitar sus vacas, les van a quitar sus perritos, les van a quitar sus cuyes. Todas esas tonterías han estado difundiendo estos medios de comunicación. Pero este medio de comunicación del Grupo El Comercio no solamente es propietario de medios de comunicación, también ellos han sido dueños de una empresa constructora de, ¿cómo se llama? Graña y Montero, que ha sido la que ha encabezado toda la corrupción junto con Odebrecht, que ha costado tanto al país. Entonces, esta familia que vive a costa del Estado con los contratos y que vive a costa de la publicidad, porque si los medios de comunicación, Canal 4, radioprogramas del Perú, no tuvieran los millonarios pagos que les da el Estado por publicidad del Estado, no vivieran, porque si ellos solamente tuvieran como ingreso la publicidad del sector privado, no les alcanzaría ni para pagar la mitad de la planilla de sus trabajadores. ¡Qué buena raza! Los principales periodistas de estos medios de comunicación, ustedes no se imaginan lo que ganan no menos de 50.000 soles mensuales. Eso es lo que ganan los periodistas de Canal 4, de Canal 5, de Panamericana, de Cuarto Poder, de Panorama, etc. ¿Quién le paga al final de cuentas? Le pagamos nosotros. Ustedes dirán, pero ¿cómo si son empresas privadas? No, pues es que ellos sus ingresos los obtienen de la publicidad del Estado. Eso son. Pero entonces, si no les dieran la publicidad del Estado, ellos no sobrevivieran. Por eso es que hacen toda esta campaña de chantaje, de terrorismo mediático. Ahora están empeñados en que se divida Perú Libre con Pedro Castillo, que se rosca parte de Pedro Castillo. Es decir, quieren tenerlo a Pedro Castillo solito, sin partido, para que no haya una organización que lo respalde, porque él ha ganado por un partido, y ese partido se llama Perú Libre. No hay necesidad de ser de Perú Libre para darse cuenta que hay esa campaña. Espero que el profesor Castillo no caiga en esa maniobra de la derecha, porque hay un viejo dicho que dice, divide y reinarás, divide y reinarás. Entonces lo que ellos quieren es que haya una división entre Castillo y Vladimir Cerrón y Perú Libre, para que Castillo se quede solo y luego lo puedan ollantizar, para que sea un cosito número 2, porque el cosito número 1 fue Ollanta Humala. Entonces, eso es lo que están buscando, y espero que el profesor Castillo no caiga en esa provocación. Pues bien, como la derecha ya no pudo ganar las elecciones, trataron de asumir o de
para preparar un golpe militar, particularmente con la Marina de Guerra del Perú, que es la rama más reaccionaria de las tres ramas de la Fuerza Armada, del Ejército, Aviación y Marina. La Marina es la más reaccionaria, ahí están los sectores fascistas de la Fuerza Armada en el Perú, y además racistas. Ahí no hay ningún indio, ningún cholo, ningún negro hay de almirante de la Marina, todos son gringos, todos son de apellido extranjero, por lo general. Y uno que acaba de ganar, de entrar como congresista, Jorge Montoya, es un fascista que incluso quiere ser ahorita presidente del Congreso. Ellos son los que estuvieron preparando un golpe militar, y para eso movilizaron ¿a quién creen? Nada menos que a un preso, a Vladimiro Montesinos, que sigue vivo en la política. Y ustedes ya se han enterado qué es lo que estaba haciendo Vladimiro Montesinos, favorecido ¿por quién? Por la Marina de Guerra del Perú, porque la Marina de Guerra controla la base naval del Callao, base naval, base de la Marina. Allí está preso Abimael Guzmán y también está preso Vladimiro Montesinos. ¿Y por qué, por ejemplo, a Abimael Guzmán no le da facilidad para que hable por teléfono? ¿Y por qué a Vladimiro sí podía hacer las llamadas que quería desde el teléfono fijo y desde teléfonos celulares? Porque querían justamente preparar un golpe militar. Como eso no pudo salir adelante, ¿ahora a qué juega la derecha? Ahora la derecha juega a un golpe blando, ya no golpe militar sangriento, con armas, con tanques, con aviones, con barcos cañoneando, digamos, desde los puertos. No, quieren un golpe blando. ¿Qué es un golpe blando? Suavecito. ¿Y cuál es ese golpe suavecito, golpe blando? Es que en el nuevo Congreso de la República, que tiene mayoría la derecha, se use cualquier pretexto para declarar la vacancia presidencial del señor Pedro Castillo. Luego declararán la vacancia de la señora Boluarte y entonces pondrán como presidente del Perú al presidente del Congreso de la República. A eso juega actualmente la derecha, y nosotros tenemos que estar obviamente avisados de eso. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Pedro Castillo el gobierno de Pedro Castillo va a ser un gobierno débil, sí, es la verdad. Porque no tiene el apoyo, por ejemplo, diríamos, consciente de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no quiere a Pedro Castillo, porque la Fuerza Armada, por lo general, siempre ha defendido a la derecha. La derecha cree que la Fuerza Armada es un partido político, que es de su propiedad, y usa la Fuerza Armada para sus propósitos, salvo la honrosa excepción cuando estuvo en el poder nuestro paisano Juan Velasco Alvarado. Pues bien, entonces, ¿qué más qué cosas que tiene que hacer el pueblo? Si Pedro Castillo no va a tener el apoyo de los empresarios de la CONFIEP, no va a tener el apoyo del Congreso, no va a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, que van a complotar siempre en contra de Castillo, ¿en quién tiene que apoyarse Pedro Castillo? Tiene que apoyarse en el pueblo organizado, tiene que apoyarse en los gremios, en la CGTP, tiene que apoyarse en la CUNAR, que sin ser partido político pueden apoyar a un gobierno que es del pueblo. Y por esa razón es que se ha formado el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, de la cual forma parte la CUNAR, encabezado por nuestro compañero Santos Saavedra Vázquez. Entonces, con el pueblo movilizado, yo creo que esa es la única garantía para que salga adelante el gobierno de Pedro Castillo, porque si ahora la derecha no pudo ejercer el fraude y no pudo impedir la elección de Pedro Castillo, es porque el pueblo estuvo movilizado. Sobre todo en Lima, la CUNAR ha estado ahí con sus bases regionales haciendo vigilia en el Jurado Nacional de Elecciones para que se proclame ganador al compañero Pedro Castillo, y así se ha conseguido. Es decir, solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, nadie más lo va a salvar. Entonces el gobierno de Castillo será defendido por el pueblo, pero para eso que él no tiene por qué darles las espaldas al pueblo. Esa es la única condición que se le pide, y que no desarrolle la política traidora que desarrolló el señor Ollanta, que salió elegido con los votos del pueblo y a la semana nomás ya estaba hipotecado al diario El Comercio y a los grupos de poder, a la CONFIEP. Bien, esos son los riesgos que se pueden observar en adelante. Bien, voy a pasar, compañeros, a desarrollar un tema que es de suma importancia. El tema de la lucha por una nueva constitución política del Estado.
Ustedes también han asumido la necesidad de la lucha por un nuevo Estado, por una nueva Constitución, que yo modestamente me he permitido. Es un pequeño libro que se llama Abriendo Camino para una Constitución Plurinacional, Ecologista y Paritaria. Ese es el pequeño aporte que yo me he permitido desarrollar para avanzar en la batalla política por conquistar una nueva Constitución. Obviamente este libro es bastante extenso en cuanto a su contenido, ¿no? Y no voy a hablar ampliamente sobre la Constitución, algunas cosas elementales para que ustedes, compañeros, de alguna manera puedan entender qué es lo que estamos planteando. Miren, en la nueva Constitución no nos podemos olvidar de los eternamente olvidados. ¿Y quiénes son los eternamente olvidados? Los pueblos originarios, los pueblos indígenas de la Amazonía, de las zonas andinas y también de la costa, porque también tenemos pueblos originarios en la costa. Por ejemplo, para ustedes, Sechura es pueblo originario, los Sechuras. Los Colares es pueblo originario, los Catacaos son pueblo originario. Entonces, en nuestro país, compañeros, tenemos que reconocer que el cimiento, la piedra angular de la nación peruana son los pueblos originarios, Y según el propio Ministerio de Cultura, tenemos 55 pueblos indígenas, más de medio centenar. 55 pueblos indígenas, 51 en la Amazonía y 4 en los Andes. Entonces, estos pueblos originarios son los que tienen que estar incorporados en la nueva Constitución. Pero la pregunta es, ¿cómo incorporamos a las naciones o nacionalidades que comúnmente le llamamos pueblos originarios o pueblos indígenas en la nueva Constitución y en el nuevo Estado? Lo podemos incorporar construyendo y diseñando en la nueva Constitución lo que se llama el Estado plurinacional. Pluri viene de plural. Plural es más de uno, ¿no? Eso es pluri. ¿Y qué es plurinacional? Más de una nación. ¿Qué significa? Que en el Perú hay más de 50 naciones, más de 50 nacionalidades. ¿Cuáles son esas principales nacionalidades? Para que ustedes las entiendan, porque en Piura no tenemos, por ejemplo, ya el quechua, ya ha desaparecido el quechua, no tenemos lenguas maternas, no tenemos lenguas nativas, salvo en Huarmaca, por ahí por Limón de Porcuya, por el Abra de Porcuya, hay un pequeño caserío que todavía habla quechua. Después en Piura no se habla el quechua. No sé por qué, lamentablemente, se perdió nuestro idioma materno. Pero las nacionalidades, por ejemplo, más importantes que tenemos son la nación quechua, que se habla en todo el sur peruano, la nación aymara, que se habla también en el sur peruano, en Moquegua, en Tacna y en Puno, la nación Huari en Ayacucho, la nación Chanca en Apurímac y todas otras nacionalidades que ya sería muy largo, digamos, mencionar. Entonces, pues, el Perú es un país multinacional, plurinacional. Entonces, el Perú es un país plurinacional, el Estado tiene que ser un Estado plurinacional, donde tenga representación y tenga protagonismo las nacionalidades y lo que ahora se llaman pueblos originarios. Y el Estado plurinacional, ¿qué cosa es? Es la negación del Estado uninacional. Entonces, plurinacional y uninacional son antípodas, son las cosas que chocan, que están enfrentados. El Estado uninacional es un Estado de naturaleza excluyente que no incorpora a la mayoría de nacionalidades que hay en el Perú. Y ese Estado uninacional ha estado siempre manejado por las clases dominantes de nuestro país, en tanto que el Estado plurinacional incorpora a todas las nacionalidades bajo un mismo Estado y bajo una misma Constitución. Nadie está diciendo que se van a formar varias naciones con su gobierno propio aparte, que Puno se va a independizar, que Capiura se va a independizar del Perú, etc. No. Seguimos siendo un país unitario con una misma Constitución, pero una Constitución plurinacional, reconociendo los derechos de todas las nacionalidades, de todos los pueblos originarios, y dentro de ellos a las rondas campesinas, porque las rondas campesinas, según
el estatuto de la CUNAR, que lo tengo a la mano, el estatuto de la CUNAR, el estatuto que ustedes todos deben saber de memoria. Aquí dice, artículo 1, las rondas campesinas son organizaciones herederas de los pueblos ancestrales y originarios. Las rondas campesinas son herederas de los pueblos originarios, y por eso es que dentro de un Estado plurinacional las rondas campesinas tendrán también más reconocimiento y tendrán más protagonismo, que no lo tienen ahora, porque tenemos ahora un Estado plurinacional. El Estado plurinacional también tiene, digamos, formas cómo se organiza. Por ejemplo, el Estado plurinacional también tiene que tener un régimen económico, ¿cierto? ¿Qué tipo de empresas van a haber del Estado? Asociativas, solidarias, cooperativas, y también las empresas privadas, que no se tienen por qué, obviamente, desaparecer. Pero el Estado plurinacional, por ejemplo, en el tema que ahora a ustedes les interesa, nosotros en varias oportunidades con ustedes hemos hablado del pluralismo jurídico y del monismo jurídico. ¿Qué es el monismo jurídico? Mono significa uno, monopolio es uno. Por ejemplo, si estuvieran ustedes, no sé dónde están ahorita, están en Sullana, en Piura, no sé, pero si estuvieran en Sullana, por decir, si hay una sola tienda que vende el azúcar, ¿qué significa eso? Que está monopolizando el comercio del azúcar. Y si hay una sola tienda que vende la urea, el fertilizante, pues también será un monopolio. Entonces, ¿qué cosa es monismo jurídico? Es el monopolio del Estado para dar derecho, para dar normas legales. Es decir, que solo el Estado puede crear derecho. ¿Y a través de quién crea derecho el Estado? Dentro de la concepción monista del Estado. La crea, esas normas las da el poder legislativo, que es el que da leyes. Entonces, según el monismo jurídico, solo el Parlamento, solo el Congreso de la República puede dar leyes, puede dar normas. Nadie más. Nadie más. Pero en contraposición a eso está el principio del pluralismo jurídico. ¿Qué significa plural? Que hay varios sistemas jurídicos. Pluralismo jurídico, que hay más de un sistema jurídico. El del Estado es justicia ordinaria, monismo jurídico. Pero por el otro lado está el pluralismo jurídico. ¿Qué significa el pluralismo jurídico? Que en un mismo espacio geográfico, que en este caso se llama Perú, territorio peruano, pueden existir, pueden convivir armónicamente varios sistemas de administración de justicia. Y esos sistemas de administración de justicia ahora están reconocidos en el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, que reconoce funciones jurisdiccionales, es decir, de jueces, para que administren justicia a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas y a las rondas campesinas, como ya ha sido establecido de manera ya detallada por la Corte Suprema del Poder Judicial y también por el Tribunal Constitucional, y además reconocido en esa herramienta internacional que se llama Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Entonces, el Estado plurinacional se va a tener en el terreno jurídico que asentarse en el principio del pluralismo jurídico, donde ya las rondas campesinas tienen facultades jurisdiccionales de manera reconocida y de manera absolutamente expresa. Pues bien, eso es lo que corresponde hablar, por ejemplo, sobre el Estado plurinacional que ya existe como tal en Bolivia y que ya existe también en Ecuador, estimados compañeros y compañeras ronderas. Pues bien, en el tema de la Constitución también queremos desarrollar una nueva forma de sociedad que nosotros le llamamos la sociedad del buen vivir, la sociedad del summa causai, que es una palabra en quechua que significa vivir en plenitud, en la búsqueda permanente de la felicidad para nuestros pueblos. Esa sociedad del buen vivir es contraria a la sociedad consumista, al consumismo, al consumo desenfrenado de bienes superfluos innecesarios que nos brinda el capitalismo, la sociedad capitalista. A esa sociedad de consumo, a ese consumismo,
le oponemos la sociedad del buen vivir, la de vivir en plenitud del summa causai, que fundamentalmente puede ser más factible, sobre todo en las zonas rurales, en el mundo andino y en el mundo amazónico. En algún documento que ustedes también deben tener, porque acá tengo una conferencia que dio el compañero Hugo Cabieses Cubas en la asamblea, en la tercera Asamblea Nacional Extraordinaria de la CUNAR, que se desarrolló en Lima el 7 de julio. Ahí, por ejemplo, él también habló del tema del buen vivir y habló de los 6 B, las letras B, la letra B. Entonces habló del buen vivir, del buen beber, todavía no estamos hablando del buen beber aguardiente, sino del buen de cosas saludables, del buen comer, de comida saludable, de una dieta saludable, no comida chatarra, que es la que nos vende la sociedad consumista, del pollo grocery, de las hamburguesas que son preparadas con comida molida y podrida. Eso no. El buen dormir, que también aprendamos a descansar, aprovechemos la oscuridad de la noche. El buen saber, es decir, el estudiar, el mantener los conocimientos ancestrales, y el buen gobierno. Esas son las 6D de los que nos hablaba, por ejemplo, el compañero Hugo Cabieses, y que ojalá ustedes también puedan imprimir estos documentos que son educativos para los pueblos originarios. Pero también en el tema de la Constitución, para que nos vayamos entendiendo, por ejemplo, hay que hacer algunas comparaciones. Porque algunos nos dicen, ustedes quieren una Constitución y ¿por qué están en contra de la Constitución del 93? Por ejemplo, en el tema del régimen económico voy a comparar la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993. La Constitución del 79 es una Constitución progresista, que sin ser socialista ni nada por el estilo, incorporó derechos sociales fundamentales. ¿Qué dice el artículo 110 de la Constitución del 79? Dice: el régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza. Miren, se fundamenta en principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo. Es decir, que la fuente de riqueza es siempre el trabajo. Eso es lo que dice la Constitución del 93, del 79. Luego, ¿qué dice? El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos estratégicos, mineros, agua, etcétera, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. De lo que se gana hay que distribuir, hay que repartir. Con esta igual finalidad fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés de los consumidores. Eso dice la Constitución del 79. ¿Y qué dice la Constitución del 93? Dice: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social del mercado. Bajo ese régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente, en áreas de promoción, de empleo, etc. Pero luego viene el artículo más importante. Dice: el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores contra la desigualdad, etc. Pero más adelante dice, artículo 111, la Constitución del 93, dice: solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta. Quiero que entiendan, compañeros, qué dice la Constitución del 93. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente, o sea que aún cuando le autorizaran al Estado para desarrollar actividades empresariales, pero las tiene que hacer, dice, subsidiariamente actividad empresarial, por razón de alto interés o de conveniencia nacional. Es decir, con este artículo, la Constitución del 93 relega al Estado a un rol totalmente secundario. Es decir, que quien tiene que manejar todo el régimen económico del país es el sector privado, es el libre mercado, y el Estado prácticamente ya desaparece. Esto está en la Constitución del 93. ¿Qué decía la Constitución del 79? Miren lo que decía la Constitución del 79, artículo 133.
Están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a la actividad industrial y mercantil. Su ejercicio no puede ser contrario al interés social. Eso se dice en la Constitución del 79. Pero ¿qué dice la Constitución del 93? ¿No? Dice, el Estado estimula la creación de la riqueza, etc. ¿Qué más? Dice, en todo contrato con extranjeros, en todo contrato que con extranjeros celebran el Estado o las personas de derecho público o en las concesiones que se les otorguen, debe constar el consentimiento y su renuncia a toda reclamación. Y el Estado y las personas de derecho público pueden someter las controversias a los extranjeros, a los tribunales judiciales o arbitrales. ¿Qué más dice? Que mediante contratos ley, el artículo 62, mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Aquí, en el artículo 62 de la Constitución 93, se establecen los famosos contratos ley. ¿Qué significa eso? Que una vez que el Estado firmó contratos con las empresas extranjeras, ni siquiera el Parlamento, ni siquiera el Congreso de la República ya los puede modificar. Son contratos que tienen todos los candados habidos y por haber. Por esa razón es que, por ejemplo, en esta pandemia del COVID-19, el Estado estaba prácticamente atado de manos, estaba amarrado, no podía hacer nada para impedir, digamos, que esto pudiera continuar ocurriendo. Por esa razón, compañeros, es que tiene que irse a una nueva constitución. ¿Cuál será la forma para esa nueva constitución? Obviamente tiene que ser a través de un referéndum constituyente, de un referéndum consultivo que puede obtenerse por dos vías, o sacando 2 millones de firmas para, a través del Jurado Nacional de Elecciones, hacer la convocatoria a ese referéndum constituyente consultivo, donde se le consulte al pueblo si quiere o no una nueva constitución, o también puede ser a través de una iniciativa de proyecto de ley que entiendo que el presidente de la República electo, el compañero Pedro Castillo, lo anunciaría el 28 de julio, de presentar un proyecto de ley al Parlamento, al nuevo Congreso, para que se modifique, entiendo yo, el artículo 206 de la Constitución, que permita la convocatoria a una asamblea constituyente. Entonces, este referéndum constituyente es el camino para ir a una nueva constitución. Y una nueva constitución no puede ser obra de un poder constituido como es el poder legislativo. No, tiene que ser obra de un poder constituyente que está por encima de todos los poderes constituidos. Los poderes constituidos, compañeros, son 3: poder legislativo, ahora se llama Congreso de la República, poder judicial y poder ejecutivo. Ninguno de esos poderes puede hacer una nueva constitución. Una nueva constitución lo tiene que hacer un poder constituyente, un poder originario, no un poder derivado como es actualmente el Congreso de la República. Entonces, como está ocurriendo actualmente en Chile. Actualmente en Chile se ha elegido una asamblea constituyente que se llama Convención Constituyente, que para alegría de nosotros, compañeros, está presidida por una indígena, por la compañera Elisa Lancón, que es de la comunidad indígena de los Mapuche de Chile. Ella está presidiendo la asamblea constituyente en Chile. Entonces, por esas razones, compañeros, es que la CUNAR, los ronderos, tienen que también incorporarse en la lucha por una nueva constitución. Bien, para no, compañeros, agotar mucho el tiempo, quiero referirme a un tema que sí me preocupa. Es el tema de la unidad de las rondas campesinas. Ese viejo dicho de divide y reinarás es usado por los enemigos de los ronderos para destruir las rondas campesinas, dividir a las rondas campesinas, que en Piura haya 2 federaciones regionales,
que en Sullana haya 2 federaciones provinciales, que en Huancabamba hayan 2, 3, 4, 5 federaciones provinciales, que en Ayabaca hayan 3, 4, 5 federaciones provinciales, que en Morropón igual. ¿Será correcto eso, compañeros? ¿Ustedes creen que en una fábrica deben haber 5 sindicatos? Debe haber un solo sindicato. Que en una comunidad campesina deben haber 5 rondas, debe haber una sola ronda campesina. Que en un caserío debe haber 5 rondas distintas que se pelean uno con el otro. No, una sola ronda tiene que haber, porque la unidad es la garantía para luchar en mejores condiciones. Y solo los enemigos del campesinado, los enemigos de las rondas, quieren la división de las rondas. Pero lamentablemente está ocurriendo actualmente la división del movimiento rondero, no promovido por la CUNAR, porque la CUNAR ha sido formada en el año 2006, ya tiene prácticamente 15 años de existencia, ya han pasado 5 presidentes de la CUNAR. El primer presidente de la CUNAR ha sido el compañero Daniel Hidrogo Benavides, de Cuyumalca, de Chota, que fue diputado nacional conmigo en 1985 y que con él sacamos la primera ley de reconocimiento de rondas campesinas, con el compañero Daniel Hidrogo, primer presidente de la CUNAR. Luego han pasado otro compañero, Marco Díaz, de recordada historia, pero que lamentablemente fallecido, el compañero Idelso Hernández, y actualmente el compañero Santos Savera. Al compañero Santos Savera lo han elegido en un Congreso Nacional, no lo han elegido en 4 paredes unos cuantos oportunistas. A ustedes, por ejemplo, al presidente del compañero Marcial Calle, que es el presidente saliente de la Federación de Piura, ¿quién lo ha elegido? ¿No lo han elegido ustedes en un Congreso? Y ahora van a elegir también su nueva directiva, y la pregunta es, ¿quién eligió a la famosa CONAR, a la llamada Confederación Nacional de Rondas, que encabeza un señor que se llama Víctor Vallejos Tinoco? ¿Quién lo eligió a él? ¿En qué congreso? ¿Él hace ronda? ¿Él ronda en su pueblo? ¿Tiene base rondera? Un requisito para ser dirigente rondero es rondar en su comunidad. Santos Savera, que está ahí con ustedes, en Santa Clara, donde él vive, en una campiña de Chota, él hace ronda cuando le toca su turno. Entonces él es rondero de verdad, pues. No es un rondero inventado, un rondero falso, un rondero de plástico. Él es un rondero de carne y hueso, y ustedes también lo son. Y esa pseudo Confederación Nacional Rondera ha aparecido de la noche a la mañana. Se van por ahí a lugares donde no los conocen y engañan, estafan a la gente. Son fundamentalmente traficantes de tierras, pero lamentablemente se han logrado, digamos, acercar al compañero Pedro Castillo y lo han engañado de que ellos son los ronderos. Y acaban de tener un encuentro en Olmos. Y yo pregunto, yo he vivido en Chiclayo y ustedes también están cerca de Olmos. ¿Desde cuándo acá Olmos tiene tradición rondera? ¿Desde cuándo acá Olmos, que es un distrito costeño, tiene tradición rondera para que hayan hecho ahí su evento? Lo han hecho ahí a escondidas. Y ahora lo quieren hacer en Lima, dice, con 2.000 ronderos. Han sacado ya su lista, ustedes la deben tener ahí, la lista de cuánto va a asistir por cada departamento. 2.000 ronderos. ¿Saben, compañero, cuánto cuesta movilizar a 2.000 ronderos en todo el Perú? Hay que tener un presupuesto millonario. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga el alojamiento, la comida, la estadía, la movilidad? Cuando han venido ustedes a defender el voto popular a Lima, han venido de Piura, han venido con sus propios medios, pero no con sumas millonarias. Aquí hay poderes ocultos que están detrás de esa maniobra divisionista que está llevando adelante la CONAR. La llamada CONAR, los chalecos negros que se les llaman ahora. Ellos son los que desprestigiaron a la ronda, porque en un desfile que hubo sacaron machetes y los afilaban en el piso, en las pistas de Lima, dando la imagen de que las rondas son violentistas. No, el símbolo de la ronda es la penca, que el nombre verdadero, compañeros, es el armonizador. Ese es el nombre verdadero de la herramienta rondera, de la autoridad rondera, y no el machete. El machete está bien para el agricultor, pero no es el símbolo del rondero. Y ese señor Víctor Vallejos, que ha sido candidato a congresista por Alianza para el Progreso, ahora se quiere ya aparecer como dirigente nacional y están convocando a un evento nacional y donde están anunciando la presencia del presidente electo del Perú, el compañero Pedro Castillo. Espero que el compañero Pedro Castillo no asista a esa maniobra divisionista y que la CUNAR, con el apoyo de ustedes, envíe un oficio expresamente al ministro del Interior, al señor José Elis, a la presidenta del Poder Judicial, a la fiscal de la Nación y a la rectora de la Universidad Nacional de San Marcos, a que no se presten a esa maniobra divisionista de esa llamada CONAR. Yo pregunto, ¿dónde estuvo esa CONAR cuando se acentuó la campaña represiva contra los ronderos? Cuando se condenaron a los ronderos a 30 años de cárcel en Cajamarca.
Y cuando el Tribunal Constitucional negó facultades jurisdiccionales a las rondas, no hicimos, compañeros, con ustedes la marcha nacional rondera el 30 de noviembre del año pasado. ¿No se acuerdan ustedes? Piura no estuvo movilizado, Huancabamba y Abaca no estuvieron movilizados. ¿Y dónde estuvieron los de la CONAR? ¿Dónde estuvieron los de la CONAR? Cuando el Tribunal Constitucional ha cambiado su postura por otra sentencia que saludamos porque ya reconocen las facultades jurisdiccionales de la ronda campesina, ¿ese es producto del trabajo de quién? ¿Acaso no es trabajo de la CUNAR que preside el compañero Santos Savera? Sí. ¿Y dónde estuvieron los señores de la llamada CONAR de Vallejos y compañía? ¿Y quién ha formado la red de pluralismo jurídico, que es la red de abogados? Ustedes han tenido ayer, no sé si está ahorita ahí el compañero Hernán Ruiz Arias. Con él y otros compañeros hemos formado en la red de abogados que nos encargamos de la defensa de los ronderos enjuiciados. Y en Piura acabamos de obtener una victoria contundente. Habían condenado a 3 compañeros dirigentes de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Morropón y hemos logrado su absolución. Al compañero Casimiro se lo ha absuelto. Espero que el compañero Casimiro esté reforzando a la ronda campesina, porque nosotros hemos hecho ese trabajo y también lo estamos haciendo en Cajamarca y estamos ahorita defendiendo a los compañeros de Santa Cruz. La red de abogados que están a cargo de la defensa de los ronderos perseguidos ha sido formada por la CUNAR, por la Central de Rondas Campesinas Nacional, que preside Santos Savera. Nada tiene que ser ahí, es hacerlo Confederación Nacional Rondera, que encabeza ese señor que se llama Víctor Vallejos Tinoco, ¿no? Y por otro lado, ¿quién ha promovido la agenda legislativa de los pueblos? ¿Quién ha promovido el proyecto de ley de reconocimiento pleno y registro de personalidad jurídica de los pueblos originarios y dentro de ellos de las rondas? ¿Quién ha promovido el proyecto de ley de coordinación intercultural entre los sistemas jurídicos y entidades del Estado? ¿Quién ha promovido el proyecto de ley de titulación de propiedad territorial? ¿Quién ha promovido el proyecto de ley de amnistía para las autoridades de las comunidades campesinas nativas y de rondas campesinas perseguidas por la justicia ordinaria? ¿Acaso no es la CUNAR? ¿No son las rondas campesinas? ¿Y de dónde acá aparecen estos oportunistas de última hora que se quieren sumar a cualquier gobierno de esa llamada CONAR para pretender destruir la unidad de las rondas campesinas? La ronda campesina, compañeros, lo decimos también, yo soy asesor de ustedes también, por ese llamado generoso que siempre me hacen. Las rondas campesinas no son partidos políticos y las rondas campesinas no son propiedad de ningún partido político ni son propiedad de ningún gobierno. Si la CUNAR ha apoyado la elección del compañero Pedro Castillo es porque él se ha presentado como rondero, se ha proclamado rondero, ha aprovechado el capital político. Podemos dividir a Pedro Castillo y también los compañeros de Peculina se están apoyando la división del movimiento rondero. Eso no lo tenemos que permitir, compañeros, y yo muy fraternalmente les invoco mantener la unidad de las rondas como si fuera la niña de sus ojos. La unidad nos hace fuertes, compañeros. La división nos hace débiles. No podremos ganar ninguna batalla. Y hay muchas batallas por delante que tenemos que ganar juntos, compañeros los ronderos, desde las bases hasta la Dirección Nacional de la CUNAR que encabeza nuestro compañero Santos Savera Vázquez. Gracias, compañeros, por haberme escuchado. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, doctor Rodrigo Díez Tineo, por su brillante exposición, sus brillantes reflexiones en esta coyuntura actual. Ya más tarde comentaremos al respecto. En este momento invitamos